Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Jesús lo intentó todo para redimir a Judas. Así vio la última cena la beata Ana Catalina Emmerich. La última cena pascual. Cuando se hizo la hora y ya había llegado Judas, prepararon las mesas, cambiaron de calzado, se pusieron la ropa de viaje ceremonial que estaba en el vestíbulo, una ropa blanca parecida a una camisa, y por encima un manto que era corto por delante y largo por atrás. Se subieron la ropa hasta el cinturón y se remangaron las amplias mangas. Cada grupo fue a su mesa, los dos grupos de discípulos en las salas laterales y el Señor con los apóstoles en el cenáculo. La mesa era estrecha y alta más o menos, medio pie más que la rodilla de un hombre en pie. Tenía forma de sector de círculo. Enfrente de Jesús, en el lado interior del semicírculo, había un sitio libre para que pudieran servir. Si me acuerdo bien, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Luego, en el lado estrecho de la mesa, Bartolomé, y junto a él, en el lado interior de la mesa circular, Tomás, y a su lado Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, luego Andrés y Tadeo, en el extremo de la izquierda Simón, y junto a él, en el lado interno de la mesa, Mateo y Felipe. Después de la oración, el maestresala puso en la mesa delante de Jesús el cuchillo de trinchar el cordero pascual, colocó delante del Señor una copa de vino y llenó con su jarra las 6 copas que estaban entre cada 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y bebió. Cada 2 apóstoles bebieron en la misma copa. El Señor distribuyó el cordero. Cada apóstol le acercaba su panecillo con una especie de pinzas y recibía él su parte. Comieron muy deprisa, troceando la carne con los cuchillos de hueso. Después quemaron los huesos. Comieron también muy deprisa los ajos y las hierbas verdes mojando en salsa. Comieron el cordero pascual de pie, apoyándose solamente un poco en el respaldo del asiento. Jesús rompió uno de los panecillos, reservó una parte y distribuyó la otra. Bebieron de 2 en 2 y después cantaron. Luego Jesús rezó o enseñó. Enseguida se lavaron otra vez las manos y solo entonces ocuparon sus sitios. Todo lo anterior lo hicieron de pie y muy deprisa. Solo al final se apoyaban un poco. Al principio, mientras comían, Jesús hablaba afectuosamente con ellos, pero después se puso más serio y triste y dijo: uno de vosotros me traicionará, uno cuya mano está conmigo en esta mesa. Jesús estaba repartiendo a un lado de la mesa una de las hierbas, en concreto lechuga, de la que solo había un plato, y ordenó a Judas, que estaba frente a él, en oblicuo, que le distribuyera al otro. Todos se espantaron mucho cuando habló del traidor y dijo: uno cuya mano está conmigo en la mesa, o cuyo mano moja conmigo en la fuente. La frase quiere decir: uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno con el que parto mi pan. Jesús no traicionó a Judas delante de los otros, pues mojar con la mano en la fuente era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería dar con ello un aviso a Judas que realmente estaba mojando la mano con él en la misma fuente para repartir la lechuga. Jesús añadió: en verdad, el Hijo del Hombre se va según que está escrito, pero ay del hombre por el cual será traicionado. El Hijo del Hombre, mejor para él hubiera sido
no haber nacido. Con esto, los apóstoles estaban muy agitados y preguntaban a porfía: «Señor, ¿soy yo?», pues todos sabían que no le comprendían bien del todo. Pedro se inclinó hacia Juan por detrás de Jesús y le indicó por señas que preguntara al Señor quién era el traidor, pues él, que recibía frecuentemente reconvenciones de Jesús, tenía miedo de que el Señor pensara que era él. Juan estaba a la derecha de Jesús y, reclinando como todos sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Así tendido, su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Acercó más la cabeza al pecho de Jesús y le dijo: «Señor, ¿quién es?». Entonces supo interiormente que Jesús pensaba en Judas. No vi que Jesús dijera con sus labios: «Este al que le doy el pan que he mojado». Tampoco sé si Jesús se lo dijo a Juan en voz baja, pero Juan lo supo cuando Jesús mojó la salsa en el pedazo de pan envuelto en lechuga y se lo acercó con mucho amor a Judas, que también preguntaba: «Señor, ¿soy yo?». A lo que Jesús le miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Esta era una muestra usual de amor y confianza que Jesús hizo de corazón y con todo amor para avisarle sin traicionarle delante de los demás, pero en su interior Judas estaba completamente furioso. Durante toda la comida vi a sus pies un pequeño monstruo que a veces le subía hasta el corazón. No vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero le miró y le tranquilizó. El lavatorio de los pies. Cuando acabaron, Jesús le encargó que hicieran llevar agua al vestíbulo y la maestra Sala abandonó la sala con los criados. Jesús estaba ahora de pie en medio de sus apóstoles y le habló solemnemente bastante rato. Este discurso fue largo y solemne, y al terminar Jesús envió a Juan y Santiago el menor al vestíbulo a buscar el agua que había mandado a traer, y mandó a los apóstoles que pusieran los lechos en semicírculo. Luego se fue al vestíbulo, se quitó el manto, se puso una toalla alrededor del cuerpo y se la ciñó, de modo que colgara en el extremo más largo. Mientras tanto, los apóstoles tenían como una especie de parloteo y hablaban todos a la vez de quiénes de ellos tendrían el primer lugar, ya que el Señor había expresado con tanta seguridad que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo. Jesús entró muy humildemente por la puerta de la sala y con pocas palabras reprendió a los apóstoles por su disputa. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor y que debían sentarse para que pudiera lavarle los pies. Los apóstoles se sentaron en los cojines de los lechos que servían para reclinarse y pusieron los pies desnudos en los cojines del asiento. Los lechos estaban en semicírculo y los apóstoles estaban sentados en la fila en el mismo orden que en la comida. Jesús iba de un lado a otro con su manto, echaba agua en la palangana que Juan le sostenía por debajo de los pies, que iban adelantando uno tras otro. Luego tomaba con ambas manos el extremo de la toalla que llevaba ceñida y con ella frotaba y secaba los pies. Luego se acercaba al siguiente con Santiago, mientras Juan vaciaba el agua usada en el cántaro del centro de la sala y volvía a acercarse al Señor con la palangana vacía. Entonces Jesús volvía a verter agua del cántaro de Juan sobre los pies de otro apóstol, el agua caía en las palanganas de Santiago el menor y volvía a ser como antes. Durante toda la cena de Pascua, el Señor había estado extraordinariamente emocionado y amistoso, y así también estuvo completamente lleno de amor durante el humilde lavatorio de pies. No lo hizo como una ceremonia, sino como un acto santo de amor de corazón, con el que también expresaba su amor. El lavatorio de los pies fue espiritual y una especie de absolución, pero Pedro, con su celo, le tomó con una gran humillación de su maestro. No sabía que al día siguiente Jesús, para ayudarle, se humillaría hasta sufrir por amor en la muerte en la cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, estaba insólitamente cordial y afectuoso. Apretó su cara contra los pies de Judas
y le dijo en voz baja que reflexionara que ya hacía un año que era traidor e infiel. Pero Judas no parecía querer prestar atención y hablaba con Juan. Entonces Pedro se enfadó y le dijo: Judas, el maestro, habla contigo. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva como: Señor, Dios me libre. Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús hablaba con Judas, pues hablaba bajo para que no lo oyeran. Además estaban ocupados en ponerse las sandalias. La traición de Judas fue lo que más afligió al Señor en toda su pasión. Institución del Santísimo Sacramento. Jesús se colocó entre Pedro y Juan y las puertas estaban cerradas. Todo se volvió misterioso y solemne. Cuando sacaron el cáliz de la bolsa y se la llevaron a la parte separada de la sala, Jesús oró y habló solemnemente. Vi que Jesús le explicó la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote que enseñara a otros a decir misa. Sacó la patena de la bandeja donde estaban los vasos, tomó un paño blanco que cubría el cáliz y aún sobraba, y lo extendió sobre la mesa. Después vi que retiró de encima del cáliz la tapa redonda y la puso sobre la patena que había recubierto. Del plato que estaba al lado sacó los panecillos que habían estado cubiertos por el paño y los puso delante de sí encima de la patena. Los panecillos eran rectangulares, alargados y estaban amontonados a ambos lados de la patena. Les resbalaba a lo ancho. Luego acercó un poco el cáliz y extrajo de él una copa más pequeña que tenía dentro, y a su lado puso, a derecha e izquierda, las 6 copas que rodeaban el cáliz. Entonces bendijo el pan y creó también los óleos que estaban cerca. Elevó con ambas manos la patena con los panes, miró al cielo, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la tapó. Después tomó el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que él había bendecido antes. Añadió otro poco de agua que echó con una cucharita. Bendijo el cáliz, lo alzó orando, lo ofreció y lo volvió a dejar sobre la mesa. Durante estos actos, Jesús se mostraba cada vez más cordial y entrañable. Les dijo que iba a darles todo lo que tenía, es decir, él mismo era como si se hubiera derretido completamente de amor y le vi volverse transparente como una sombra luminosa. Jesús oró y enseñó más todavía, y sus palabras salían de su boca como fuego y luz, y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Luego tomó la patena con los pedazos de pan, que no sé si se la habían puesto sobre el cáliz, y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros. Al decirlo, extendió su mano derecha, como para bendecir, y mientras lo hacía salió de él un gran resplandor. Sus palabras eran luminosas e incluso el pan se precipitaba en la boca de los apóstoles como un cuerpo de luz, como si él mismo fluyese dentro de ellos. Vi a todos penetrados de luz, solo Judas estaba en tinieblas. Jesús dio el pan primero a Pedro, luego a Juan, y entonces hizo señas a Judas, que estaba sentado frente a él, un poco oblicuo, para que se acercara. Este fue el tercero a quien tendió el sacramento, pero fue como si su palabra retrocediera ante la boca del traidor. Yo estaba tan espantada que no puedo expresar exactamente lo que sentí. Entonces Jesús dijo a Judas: haz pronto lo que tienes que hacer. Luego siguió dando el Santísimo Sacramento a los demás apóstoles, que se acercaron de 2 en 2. Cada uno sostenía bajo el otro la pequeña cubierta rígida que había estado puesta sobre el cáliz. Jesús alzó el cáliz por sus 2 asas hasta la altura de su cara y dijo para sí las palabras de la consagración. Mientras lo hacía, se volvió muy claro y como transparente. Era que en los que le daba, él pasaba a ellos. Hizo beber a Pedro y a Juan del cáliz que tenía en las manos y volvió a dejar sobre la mesa con la cucharita. Juan puso santa sangre del cáliz en las copitas y Pedro se las acercó a los apóstoles, que bebieron por pareja en cada copa. No me acuerdo bien de esto y no estoy completamente segura, pero creo que Judas también gustó del cáliz
pero no volvió a su sitio, sino que inmediatamente salió del cenáculo, como Jesús le había hecho señas. Los demás creyeron que le había encargado algo. Se retiró sin rezar y sin dar gracias. Y así se puede ver el mal que se encarga si uno se va sin dar gracias después del pan cotidiano y del eterno. Durante toda la comida he visto sentado a los pies de Judas un pequeño monstruo rojo, que a veces le subía hasta el corazón. Uno de sus pies era como un hueso pelado. Cuando Judas estuvo ante la puerta, vi 3 demonios a su alrededor. Uno le entraba por la boca, otro lo empujaba y el tercero corría delante de él. Era como si le alumbraran, pues era de noche y corría como un insensato. Instrucciones reservadas y consagraciones. A continuación, vi que Jesús ungió a Pedro y a Juan. En sus manos había vertido agua que le había corrido por las suyas cuando instituyó el Santísimo Sacramento, y ambos habían bebido del cáliz que tenían en sus manos. Desde el centro de la mesa dio unos pasos a un lado y les impuso las manos, primero en los hombros y luego en la cabeza, mientras ellos ajustaban sus manos cruzando los pulgares. El Señor les ungió los pulgares y los índices con el ungüento y les hizo con él una cruz en la cabeza. Ellos se inclinaron profundamente delante de él, y no sé incluso si se arrodillaron. Les dijo que aquello debía permanecer en ellos hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé recibieron asimismo la consagración. Vi que a Pedro le cruzó sobre el pecho la estola que llevaba al cuello, y que a los demás se le atravesó sobre el pecho desde el hombro derecho a debajo del brazo izquierdo. Sin embargo, ya no sé con seguridad si esto ocurrió al instituir el Santísimo Sacramento o solo en este momento durante la unción. Vi, pero esto no hay forma de expresarlo, que con esta unción Jesús les daba algo esencial y al mismo tiempo sobrenatural. Les dijo que después de recibir el Espíritu Santo, ellos mismos consagrarían el pan y el vino y ungirían a los demás apóstoles. Y como Pedro se puso muy adoroso, con él le permanecería fiel hasta el fin. Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás te reclama, quisiera molerte como trigo, pero yo he pedido por ti, al fin de que tu fe no desfallezca, y para que cuando estés totalmente convertido, fortalezcas a tus hermanos. Luego Jesús dijo que a donde él iba no podrían seguirlo, y Pedro le dijo que él le seguiría hasta la muerte. Jesús replicó: en verdad, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás 3 veces. Luego, cuando les avisó sobre los tiempos difíciles que se presentaban, les preguntó: ¿cuándo os he mandado sin saco ni bolsa ni calzado? ¿Os ha faltado algo? No respondieron los apóstoles, y entonces él dijo: pues ahora el que tenga bolsa y saco, que los coja, y el que no tenga nada, que venda su vestido y se compre una espada, pues ahora se va a cumplir también aquello. Sé lo que he contado entre los malhechores, todo lo que está escrito de él va a cumplirse ahora. Los apóstoles entendieron todo esto a modo corporal, y Pedro le mostró 2 espadas cortas y anchas como cuchillos de tajar, y Jesús dijo: basta, vámonos de aquí. Entonces cantaron el himno, apartaron a un lado la mesa y salieron al vestíbulo. En él se encontraba su madre, María Cleofás y Magdalena, que le suplicaron ardientemente que no fuera al Monte de los Olivos, pues corría el rumor de que querían apresarlo. Pero Jesús las consoló con pocas palabras y pasó rápidamente entre ellas. Serían las 9. Bajaron rápidamente hacia el Monte de los Olivos por el camino que Pedro y Juan habían seguido para llegar al cenáculo esa mañana.